alguna pregunta, si la tiene lo puede decir por el chat y le vas contestando, le vamos dando la palabra. Mientras tanto, pues yo te quería preguntar si existe, o sea, supongo que sí, yo es que no tengo ni idea, pero el proceso de censura en la copla durante el franquismo existió de manera sólida o se hacía de una forma soterrada. ¿Me entiendes por dónde quiero? Sí, te entiendo perfectamente y es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces es cierto que al considerarla una música como, digamos, muy vinculada con el discurso oficial, se puede llegar a dar por hecho pues, que no sufría la censura de una manera tan fuerte, ¿no? Como otros géneros musicales, otras manifestaciones culturales. Y lo cierto es que sí la sufría. Es decir, por un lado estaba la censura explícita de la que tú hablas, de cortar ciertas partes. Esto no lo puedes decir. Por ejemplo, es muy conocido la anécdota de Ojos Verdes, que es una historia de una prostituta, ¿no? Que pasa una noche con un cliente, pero le gusta tanto que no le cobra, ¿no? Y esa canción es anterior al franquismo y la primera frase es apoyar en el quicio de la mancebía, ¿no? Del prostíbulo. Y durante el franquismo pues obligaban a cambiar la letra. Había que decir apoyar en el quicio en la puerta de mi casa un día o algo así, ¿no? Y Concha Piquer nunca lo cambiaba y cada vez pagaba la multa. Claro, se lo podía permitir también porque era Concha Piquer, pero lo cierto es que siempre la cantó con la versión original. Y luego hay registrado muchísimos casos de censura y de letras que casi pierden el sentido, ¿no? Muchas veces no se podía hablar de besos explícitamente. En Maricruz, por ejemplo, hay un momento que dicen me volvieron loco tus besos y lo cambian. Siempre, sobre todo relacionado con cuestiones sexuales, hay mucha censura. Y luego, por supuesto, está ese otro tipo de censura que supongo que era a la que tú te referías, que es la autocensura, ¿no? Cuando ya sabes que te van a tirar algo para atrás, pues por supuesto escribes de otra manera. Por lo tanto, en la copla hay censura a las letras. Sí, por supuesto, pero sobre todo de coplas que ya estaban escritas antes de la guerra y que eran mucho más explícitas. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Mira, tienes por aquí a Teresa. Si hay copleras lesbianas que sean subversivas en época franquista posterior. Esta es una muy buena pregunta y es un tema que me inquieta y me desvela por las noches, ¿no? Porque cuando hablo de copla contemporánea y de lesbianas y de bisexuales, pues nunca puedo decir nombres porque no quisiera comerme ninguna demanda, porque como FPU, pues sabéis que no tengo un sueldo como para poder asumirlo. Pero es que cuando hablamos de épocas anteriores también es más que complicado, ¿no? Siempre es complicado, por supuesto, hablar de disidencia sexual en el pasado. Que yo tenga constancia, la figura más interesante en este sentido es probablemente Gracia de Triana, que o sea, cantaba copla, canción flamenca, sobre todo, era más bien, cantaba flamenco, pero muchas veces cantaba también copla y estaba en una situación fronteriza. Y fíjate qué casualidad, que era la única de la que tenemos más o menos, o al menos tengo yo, si sabéis de alguien más, por favor, decírmelo. De las pocas que tenemos certeza, y era buenísima, tuvo muchísimo éxito en un momento dado, pero después su carrera cayó en desgracia, misteriosamente. Empezó a decirse que tenía un carácter muy difícil, que no sé qué, que no sé cuántos, y siendo una estrella cayó absolutamente en desgracia, pues por no haber pasado por el aro, no se casó nunca con ningún hombre. Así que ahí tenemos y te agradezco la pregunta. Tenemos, desde luego, mucho trabajo pendiente por investigar más eso, porque en la copla, como pasa en la vida, las mujeres siempre somos más invisibles, ¿no? Y en el caso específico de la disidencia sexual, encontramos de manera muy abierta, tanto en letras como en intérpretes y en todo, en el caso de hombres, pero en el caso de mujeres está muy complicado. Muchas gracias por la pregunta, no sé si te he contestado. Sí, me comentan por aquí que convirtió Nazario, convirtió tatuaje en cómic y convirtió también Ojos Verdes en la misma revista Star. Justamente acabo de, que creo no ha salido publicado todavía, pero he escrito un capítulo para un libro de la Universidad de Málaga y comento esas dos interpretaciones queer absolutamente de dos coplas, tanto en Tatuaje como en Ojos Verdes convierte Ocaña, como comenta Pep, o sea, Ocaña Nazario convierte
a las protagonistas de la copla en prostitutas, travestis que se están buscando la vida, por lo tanto toma como todas unas nuevas connotaciones. Además, la de tatuaje es muy divertido porque en vez de, no, es en la de ojos verdes, en vez de bajarse del caballo viene un chulazo en una moto, ¿no? Es como que por un lado las lleva al presente de los 80 y por otra parte las hace como más explícitamente queer. Así que sí, esas dos cómics son muy interesantes, sí. A ver, Historia queer del flamenco, sí, lo conozco, soy amiga conocida, ¿no? De estas cosas de las redes sociales de Fernando y es muy recomendable. Él habla un poquito de copla en algunos pasajes, pero sobre todo habla de flamenco y me interesa mucho cómo habla de la historia queer del flamenco también durante el franquismo. Él cita algo de un cantador que ahora no recuerdo quién es el que lo decía, pero una frase que me gusta mucho, ¿no? Un momento en el que él dice que siga habiendo fuego, pero que no lo vean, ¿no? Que la cosa siga ardiendo, pero que no lo vean. Que sería un poco el resumen de que esa historia LGTBI, de que esa disidencia sexual y de género en la copla y en el flamenco, por supuesto, siguiera existiendo y se mantuviera durante el franquismo, pero que nadie hablara de ella. Muy recomendable el libro de Fernando. Muchas gracias. Los pipazos, por supuesto, referencia infaltable a Lola Flores. Siempre es más visible, claro, es que esa es la cuestión, es complicado. De todas maneras, yo entono el mea culpa porque, claro, acabo de empezar a investigar, no puedo, no puedo hacer más cosas, pero quiero muchísimo hincarle el diente a esa cuestión del lesbianismo y de la bisexualidad en la copla. Sin embargo, en el cuplé sí que hay mucho. En el cuplé sí que hay mucho y ahí ves claramente ese hachazo en nuestra historia que fue el franquismo, ¿no? Porque en el cuplé y en el mundo de las variedades de principios de siglo hay para todos los gustos y de todos los colores. A ver. Sí, Paco Umbral. Sí, es absolutamente genial. Lo que pasa que, claro, Paco Umbral también tiene un libro que se llama España Cañí, en el que también habla mucho de estas cuestiones. Claro, Paco Umbral, uy, es que es muy espinoso. Es que si la copla tiene claroscuros, Paco Umbral ni te digo. Tiene, tiene claroscuros para dar y vender. Pero sí, en concreto, él tiene cosas muy, muy interesantes. Y ahora que estáis mencionando como escritores de la época, pues tampoco lo he mencionado antes, pero Terence Simoix tiene muchísimo escrito sobre copla muy, muy, muy interesante. Carmen Martín Gaite también. Pero sí, de la sociología es muy interesante. Y del tema de María del Monte, ese tema no lo gestiono yo. Ese tema no sé nada. A ver. Si se va a publicar el enlace a la grabación. ¿Eso lo sabéis, Alba, vosotros? Sí, lo vamos a publicar, lo subiremos a YouTube en el fin de semana y lo colgaremos por las redes, así que lo tendréis disponible desde Twitter y desde nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Muy bien. Y luego me dice si estoy preparando más capítulos de Hay Campaneras. En el corto plazo, no. Estoy con las colaboraciones en Radio 3 y estoy haciendo otras cosillas y estoy haciendo la tesis. Pero de momento no, aunque espero continuarlo. Habrá una segunda temporada cuando se pueda. Pero muchas gracias por el interés. Gracias a ti, Sandra, por escuchar y nada, te animo a continuar investigando estos temas, porque lo cierto es que es verdad que cuando te metes realmente a bucear bibliografía hay casi más de la que creías, o por lo menos eso me ha pasado a mí. Te lo plantean como un páramo desierto, como que es imposible, y luego dices, joder, por supuesto que hay gente que ha investigado sobre esto. Yo misma, siempre que hablo de estas cosas, procuro mencionar en mucha bibliografía. No sé que en las charlas tal vez puede cortar esto de decir el nombre de alguien y su investigación, ¿no? Pero me parece importante porque precisamente así es como se construye el conocimiento, ¿no? Leyendo lo que otra gente dice de este tipo de cosas. Me parece una cuestión de honestidad investigadora y también me interesa mucho la idea de visibilizar que hay gente que está investigando esto y que, como tú vas a hacer, Sandra, seguro que estupendamente, pues os animo a que lo continuéis haciendo y si necesitaras pues algo en particular me puedes escribir, no hay ningún problema. Dice Luis.
Carlos Cano se indignaba por la apropiación de la copla por el franquismo, por supuesto. El himno de la República es la Chiclanera, absolutamente. Y yo creo que Carlos Cano, desde luego, además Carlos Cano se indignaba, por supuesto, por la apropiación del franquismo, pero también se indignaba por esa otra cuestión de la que hablábamos antes, de la apropiación, porque también yo creo que es una apropiación de alguna manera de la cultura andaluza por la española en general, ¿no? Él decía muchas veces en distintas entrevistas y en distintos lugares se lo oí, tía, ni es canción ni es española, es copla y es andaluza. Es decir, por supuesto, el activismo de Carlos Cano en ese sentido. Además, yo creo que ayudó a mucha gente a ver la copla de otra manera. Absolutamente. No es canción, se llama copla y cabe dentro la vía. Eso es. No sé si alguien más quiere decir algo, Eduardo, Julián, algún miembro del SPEC, si están. Supongo que Yo me sí. invito a dar las gracias. No voy a hacer preguntas, pero sí que invito a la gente que está por aquí que las están haciendo discretamente desde el chat y las pueden hacer de manera exuberante y directa conectando la cámara y hablando con... Mira, te pregunta una compañera. Sí, pregunta María Prado si creo que personajes como Paco Claver están influenciados o son herederos de estos hombres. Absolutamente, claro. Paco Clavel entra absolutamente dentro de esta categoría y de hecho él fue muy, muy, muy cercano a las folclóricas en general. Justo el otro día revisitaba un archivo que era muy interesante, era un debate sobre cómo veían el estado de la cuestión de la copla. No recuerdo el año, pero eran los años 80 y estaba Paco Clavel, Marifé de Triana, Lolita Sevilla y Gracia Montes. Y él estaba ahí como una especie de, digamos, de representante de la modernidad entusiasmada por la copla. Y en los años 80, en esa entrevista con Paco Clavel, decían ellas, todas estaban de acuerdo, estamos muy contentas porque durante mucho tiempo se nos consideró unas franquistas y pasadas de moda y estábamos absolutamente repudiadas, más bien a finales de los 60, ¿no? por la intelectualidad de izquierdas y a principios de los 70, pero ahora nos tratan mejor, decían en los 80, y esto tiene que ver precisamente por esa revalorización de la copla de cierta contracultura de la que era representante, por ejemplo, como muy bien comentas, Paco Clavel. Hay una mano levantada que es de Sofía. Y... Hola, bueno. Hola. Buenas tardes. Yo te quería preguntar, Lidia, si te es difícil investigar sobre... Hola. Si te es complicado investigar sobre autores o autoras de copla, ya que he visto recientemente, investigando un poquillo sobre autores, que muchos no están reconocidos por la autoría de coplas o, vamos, canciones de este tipo, sino por otros aspectos de su carrera, como puede ser reconocidos pues por poemas o que han pasado por esa carrera. Pues muchas gracias por la pregunta, Sofía. Bueno, en realidad, claro, la cuestión, entre el mundo de la copla y el cuplé, en este sentido, va un mundo, absolutamente. Porque mientras que en el cuplé, o al menos yo tengo la sensación de que había más profusión de autores, muchísima gente distinta, de poetas eventualmente, escribían un cuplé y no lo registraban tal vez y sucedían esos casos de los que tú hablas. Después ya en el mundo de la copla más digamos, consolidada, ¿no? A partir de los años 30 y sobre todo ya en los años 40 y 50, va a estar tan profesionalizado y va a estar, como decía, dentro de una lógica tan capitalista y tan cerrado todo, que es que vamos a tener Ochaíta, Valero, Solano, Quintero, León y Quiroga, y la movilidad fuera de eso es casi mínima. Entonces sí que me parece que sería muy interesante tal vez explorar eso
más allá, pero en la copla, digamos, me da la sensación, al menos, de que eso es como más fácil de rastrear precisamente por esa condición económica y capitalista que tenía, por supuesto, que estaba registrado porque era para eso, para lo que lo hacían, ¿no? Era muy distinto de ese otro mundo que se daba a principios de siglo. No sé si te he contestado. Gracias. Me comentan por aquí el poema Conchita Piquer de Vázquez Montalbán. Sí, claro, es maravilloso. Y todo Vázquez Montalbán, en todo lo que escribe sobre copla, yo creo que es un pilar esencial para conocerla, ¿no? Desde el cancionero general del franquismo hasta, por supuesto, Crónica Sentimental de España, que a mí personalmente fue la primera lectura que, digamos, me encendió la bombilla de esa otra sociología de la copla posible. Así que gracias por haberlo traído de nuevo a colación, porque Vázquez Montalbán, por supuesto, es una referencia infaltable. Sí. Cuéntanos, David. Levantado. Hola, buenas, Lidia. Hola. Muchas gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. Te quería preguntar si la copla de la que nos hablas llegó a tener su hueco dentro del mundo del cabaret, que a lo mejor aquí en España no tuvo tanta fuerza como en otros países de Europa, o si tiene algún tipo de relación con ello. Pues muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo creo que el vínculo entre copla y, no sé si tal vez usar la palabra cabaret, pero para entendernos como espectáculos de variedades, ¿no? Y toda esta cosa, tiene más relación en cuanto a su génesis. La copla sí que surge en un principio de todo este mundo de los espectáculos de variedades, del cuplé, de los cafés cantantes. Decía que tiene cierta relación con la zarzuela, como antecedente la tonadilla escénica y todo este mundo sobre todo del cuplé, ¿no? Que va a ser el antecedente más directo. Después, cuando ya se consolida como género la copla con su propia idiosincrasia, lo que va a suceder es que la copla en sí misma y las intérpretes de copla, algunas veces, por supuesto, van a estar integradas y después, muchos años después, por supuesto, ahora mismo, si hablamos de ahora, están integradas en espectáculos de tipo variedades, ¿no? Estos espectáculos que van de pueblo en pueblo siempre llevan uno que canta copla, otro que hace malabares y otro que hace no sé qué, es decir, se ha vuelto de alguna manera al origen. Pero en su momento de esplendor, la copla en sí misma tenía todo un aparataje teatral tremendo. Todas estas grandes que decíamos, Juanita Reina, Concha Piquer, en realidad ellas lo que hacían eran espectáculos teatrales completos, que estrenaban con coplas nuevas que presentaban ahí y con todo un aparataje teatral increíble. Así que eran sobre todo espectáculos también con un componente escénico increíble. Por ejemplo, de Quintero, León y Quiroga, del famoso trío, pues uno de ellos se dedicaba más a las letras, otro a la música y otro era el encargado más específicamente, aunque también tocaba el tema de la letra, a toda esta cuestión teatral, así que relacionada con el mundo del teatro y del espectáculo, por supuesto, y desde luego. Comenta María Prado, nuestros manchegos, Almodóvar o Paco Clavel, arriesgaron, desde luego no era fácil. Tampoco es que ahora es un poco más fácil, afortunadamente, ¿no? Y como dices, sí que fueron revolucionarios en su tiempo, sobre todo a nivel de visibilización, ¿no? Que era y es algo pues muy importante y que, como comentábamos antes, ojalá las mujeres lo hubiéramos tenido más, ¿no? También las mujeres lesbianas y bisexuales, ojalá. Bueno, me da pena que no sigas hablando. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Es verdad. Bueno, mira, por aquí vienen. Mira, comenta Luis, esto sí que no lo he leído, esto es un gran pendiente que tengo, además es algo, no sé si os pasa a vosotros o que yo soy absurda, cuando sabes que algo te va a gustar mucho, a veces como que no lo lees, porque dices, ay, es que no se me da como cosa, el tatuaje de Pepe Carballo no lo he leído,
todavía. Lo tengo pendiente para un momento en el que lo pueda disfrutar mucho, mucho. Muchas gracias por traerlo a colación. No, seguro que no me defrauda, sí es buenísimo. Sí. Pues si nadie se anima. Bueno, nos dice Prado que es la asignatura pendiente el dar visibilidad a las mujeres. Desde luego, desde completamente luego. Y bisexuales en particular, por supuesto que sí. Sí. Eduardo. No, yo estoy aquí por figurar, nada más. Ya me conocéis. Pues nada, si nadie más tiene preguntas, seguro que luego Lidia en Twitter o en Instagram os atenderá. Mira. Rambalín de Rodrigo, claro, Rodrigo, toda la labor que hace. Él con copla a veces, pero no tanto con copla, sobre todo con cuplé, con zarzuela, es una labor de